Buenos días, hermanos. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Los saluda su hermano Uziel. Hoy veremos el estudio número 34 que lleva como título Los dones del Espíritu Santo. Antes, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente, Padre, estar aquí, Señor, dando la oportunidad, Señor Padre, de llevar palabra tuya, Señor Padre. Abre oídos, Señor Padre, y que este estudio sea de gran bendición, Señor. Bendice a cada uno, Señor Padre. Gracias te damos porque nos permite, Señor, levantarnos. Gracias porque a pesar de, Señor, de nuestras faltas, tú eres fiel y siempre estás atento al llamado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, como les mencioné, este estudio lleva como título Los dones del Espíritu Santo. La verdad central de este estudio, hermanos, los dones del Espíritu Santo son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados en tal forma que puedan dar la gloria a Dios. Como introducción, hermanos, aunque la palabra carismática se emplea a veces para designar a ciertos grupos que dan una importancia desmedida al don de lenguas. En el sentido bíblico, todo cristiano es carismático. Este término se basa en un vocablo griego, carisma, utilizado principalmente por Pablo, para referirse a los dones espirituales, es decir, a ciertas capacidades otorgadas por medio del Espíritu Santo para asegurar el funcionamiento adecuado de la iglesia. Dichos dones son algunas de las bendiciones prácticas que trajo la venida del Espíritu Santo. Hermanos, el plan de Dios para el creyente es que haga la obra del Señor bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a guiarnos a toda la verdad y a glorificar al Cristo. Lo vemos en Juan 16, 13 y 14. Hermanos, este estudio lo veremos en 3 puntos. El punto 1, los dones. El punto 2, los receptores de los dones. Y el punto número 3, el propósito de los dones. Hermanos, vamos a dar inicio en este estudio con el punto número 1 que lleva como título los dones. Para esto vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. También en esta misma carta, capítulo 12, versículos 7, 11 y 31. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. En la primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Los dones. Hermanos, Pablo declara una y otra vez que todos los cristianos hemos recibido, como mínimo, un don espiritual. Dice en la primera carta a los Corintios 7:7, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. También ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y también hay otros pasajes que hablan de lo mismo, Romanos 12:6, Efesios 4:7 y primera carta de Pedro, capítulo 4, 10 y 11. Hermanos, estos dones responden a la voluntad soberana del Señor. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Lo vemos en 1 Corintios 12:11. Hermanos, esta declaración deja la puerta abierta para que podamos pedir un don determinado al Señor. Nuevamente Pablo alienta esta posibilidad. Anhelad los mejores dones. En 1 Corintios 12:31. Así que si veo en mi iglesia una necesidad que ningún miembro esté cubriendo, puedo pedir al Señor que me dé el don requerido para llenar este vacío.
pero debo reconocer que el Espíritu puede responder positiva o negativamente, conforme a su plan para mí y para la misma iglesia. De modo que no existe ninguna base para presumir por la posesión de algún don, ese don específico. Eso proviene de la gracia de Dios. La expresión don del Espíritu en sí indica que el don es una obra de la gracia de Dios. Es la traducción del vocablo griego, carisma, la cual proviene de la raíz caris, que significa gracia. De modo que don del Espíritu es más bien una interpretación, una traducción más fiel sería don de gracia. ¿Qué es un don del Espíritu? ¿Es lo mismo que un talento? No puede ser, mis hermanos, ya que un talento es una capacidad natural. Todos poseen talentos en forma igual, sin tener nada que ver su relación con Dios. En cambio, don del Espíritu es una capacidad que el Señor otorga solamente a su pueblo. Desde luego, un talento puede ser un indicio de un don del Espíritu. Por ejemplo, la persona que posee el talento de enseñanza puede convertirlo en un don del Espíritu. ¿Cómo le hace? Primero, renuncia a toda posibilidad de provecho personal. Segundo, le entrega al Señor esta capacidad, dedicándola para la gloria del Señor y para la edificación de su cuerpo. Todos tenemos un don, algunos 2 o 3 o más, y lo recibimos al ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:13. Hermanos, esto es cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo nos regenera. Tomemos en cuenta que recibimos un don específico. Para formar parte de un cuerpo es necesario que seamos una parte específica, ya sea un pie, una mano, un ojo. Así que el don del Espíritu que uno tiene determina qué parte del cuerpo es. Hermanos, continuamos con el punto número 2, los receptores de los dones. Hermanos, ahí vamos a ver en diferentes pasajes, en diferentes libros. Primera carta a los Corintios 7, capítulo 7, versículos 7 al 9 y el 12 también. Capítulo 12, versículos 7, 11 y 18. Y versículo también 28 y 31. Y primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hermanos, aquí Pablo enumera los dones del Espíritu, ¿sí?, en estos libros, en Romanos, carta a Corintios y la carta a los Efesios. Nos provee un total de 4 listas, hermanos. En Romanos 12, 6, 8 se mencionan 7 dones. En la carta a los Efesios también menciona dones. Y en la carta a los Corintios también menciona más dones, hermanos. Habiendo muchos intentos de arreglar los dones para poderlos clasificar, mis hermanos, en clasificaciones sencillas o prácticas. A continuación, hermanos, yo les voy a mencionar 3 grupos. El primer grupo, el grupo A, ahí están los dones para el ministerio de la palabra. ¿Cuáles son, hermanos? El don de apóstol. ¿Qué es el don de misionero? Es decir, la capacidad de laborar en lugares nuevos con el fin de ganar almas y establecer nuevas iglesias. El don de profeta, o sea, de declarar la palabra de Dios con autoridad divina y bajo la inspiración inmediata del Espíritu. El don de maestro, el don de evangelista, el don de pastor, el don de sabiduría y el de ciencias. Estos pertenecen al grupo A. En el grupo B, hermanos, tenemos dones para funciones prácticas. ¿Cuáles son? El don de administración, el de presidir, o sea, el que dirige, es el que sirve para el aspecto administrativo de la iglesia. Y enseguida 5 dones más.
para un servicio práctico. El de misericordia, el de exhortación, el de repartir, ahí se trata de dinero, y el de ayudar, y por último el de servicio. Y si podemos notar que una tercera parte de los dones del Espíritu tienen que ver con las necesidades prácticas de la iglesia. Hay la tendencia a dar por sentado que los trabajos de predicar, enseñar, evangelizar y testificar son más espirituales que los de dirigir los organismos de la iglesia, servir en las comisiones, visitar a los enfermos. Hermanos, en el grupo C están los dones para obrar milagros. Dice, llamar milagrosos a este grupo de dones, hermanos, no es para dar a entender que los demás dones no sean sobrenaturales. Hemos de tener presente, mis hermanos, que cualquier obra del Espíritu es sobrenatural. En cambio, estos dones tienden a manifestarse en una forma más espectacular. En este grupo C son el don de milagros, el de fe, el don de sanidad, el don de lenguas, el de interpretación de lenguas y el de discernimiento de espíritus. Además de los 20 dones que acabamos de mencionar, hermanos, es probable que debemos agregar el don de continencia mencionado por Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Pongamos nuestra atención, hermanos, en la lista de los dones en la carta de Efesios 4:11. Hermanos, algunos los llaman dones del ministerio oficial, ya que son para capacitar a las personas que dedican tiempo completo al ministerio. Es de mucho interés notar que en este versículo se encuentra el único uso del término pastor para designar a aquel que dirige una congregación. Y es instructivo que se une al don de pastor el de maestro. Probablemente la designación más correcta, mis hermanos, sería una combinación de estos dos vocablos: pastor, maestro. Se da a entender que el don de pastor siempre va acompañado por el de maestro. Y así, contrario al concepto popular, el trabajo más definitivo del pastor no es la predicación, sino la enseñanza. ¿Por qué? El versículo siguiente explica: el pastor ha de capacitar a los santos para que éstos hagan la obra del ministerio. ¿Cuántos ministros debe haber en una iglesia, mis hermanos? ¿Cuántos? Todos los miembros de la iglesia han de ser ministros. El pastor debe dar su atención principal a la preparación de los miembros conforme a los dones del Espíritu que cada uno tiene, para que funcione adecuadamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y el punto número 3 y último, que es el propósito de los dones. Lo veremos en primera carta a los Corintios, capítulo 14, del versículo 1 al 14, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 12, 13, y primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Sí? El propósito de los dones. Hermanos, el hecho de poseer dones espirituales no es una evidencia de espiritualidad. Pablo afirmó que a los corintios no les faltaba ningún don. Eso lo vemos en 1 Corintios 1, del 1 al 7. Sin embargo, no los podía tratar como a espirituales, sino como a carnales. Lo vemos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Hemos de ver los dones, mis hermanos, como herramientas espirituales. Su eficacia depende de que hay que permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control. Podemos apreciar 3 propósitos de los dones. El primer propósito, hermanos, son para la bendición mutua de los miembros del cuerpo. Nos dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:7,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. En el griego resalta la mutualidad de este provecho. Esta idea se aprecia en forma especial en la primera carta de Pedro 4:10. Segundo propósito, mis hermanos, los dones tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Lo vemos en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 12. Hermanos, se requiere una edificación en un sentido cuantitativo. El cuerpo físico permanece incompleto si no cuenta con todos sus miembros. Así es también con el cuerpo de Cristo. La obra del pastor es ayudar a los miembros, ¿sí? Así es también con el cuerpo de Cristo, para que cada uno descubra su don y los creyentes crezcan para llegar a ser, como dice en la carta de Efesios 4:13, un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. La edificación del cuerpo tiene también un aspecto cualitativo. Tanto el cuerpo físico como el espiritual requieren que cada uno de sus miembros esté plenamente capacitado para desempeñar su tarea. El pastor edifica a cada miembro por medio de su capacitación continua, así edificando a la iglesia. Y por último, un tercer propósito de los dones es que en todo Dios sea glorificado, siempre, por medio de Jesucristo. Lo vemos en 1 de Pedro 4:1. El descubrimiento de los dones, mis hermanos, y su empleo nunca debe ser con un fin, con un interés propio, ¿sí? A menos que el Señor sea glorificado. Si no, todo, mis hermanos, todo es vanidad. Hermanos, por último, tenemos la conclusión, hermanos. Los dones son regalos de la gracia de Dios. Jesús habló de los dones como algo que naturalmente recibirían quienes creyeran en Él. Lo vemos en Juan 14:12, mis hermanos. No hay un número definitivo de dones. El apóstol Pablo nos dice que cada uno tiene su propio don. Es decir, que todos los cristianos hemos sido provistos de uno o más dones por el Espíritu, el cual Él nos designa a cada uno y sus propósitos, los cuales son totalmente espirituales. Los dones se usan principalmente en una congregación, en una iglesia. Hermanos, y en todas las cosas, Dios sea siempre glorificado por medio de Jesucristo. Hermanos, los invito a trabajar junto con sus dones en las actividades de la iglesia. Si no conoce sus dones, hermanos, pídale a Dios que se los muestre o apóyese con su ministro de su iglesia. En el caso de la iglesia de Jezreel, busque al hermano Felipe Aguilar. Hermanos, damos por terminado este estudio y Dios los siga bendiciendo a cada uno en donde quiera que se encuentre. Saludos.